Golpe de timón número 7, con este fondo de ciudad, que lo hemos hecho intencionalmente. Estamos en plena hora pico cerca de la Avenida Libertador y estamos escuchando el tráfico de la ciudad de Caracas, que sin duda alguna es un ambiente absolutamente urbano. Muy urbano, y muy urbano para hablar sobre la problemática común que nos une a todos los venezolanos, que también ocurre también en ámbitos rurales. Y esto lo digo a propósito del tema de este séptimo golpe de timón, que es dedicado a las comunas y a los consejos comunales. En el marco del Estado comunal, por supuesto. En el marco del Estado comunal, que fue uno de los llamados con los cuales pues murió el presidente Chávez hasta el final, izando esa bandera. Y en este tema vamos a aprovechar la posibilidad que ha tenido Nimmer de profundizar en él para que nos hable, Nimmer, digamos, del ABC de los consejos comunales y de las comunas. ¿Qué son? ¿Dónde están? ¿Cuándo nacen? ¿Cuáles son las leyes que respaldan esta idea de llevar adelante un Estado comunal? Mira, el Estado comunal nace posterior a la propuesta de la reforma constitucional del año 2007. Pero ya en el año 2007, en la propuesta de la reforma constitucional, se contiene la necesidad de una nueva geometría del poder, que es el primer paso que permite, desde el punto de vista conceptual, visualizar el impacto de la organización de los consejos comunales y de las comunas en la visualización de una nueva forma de Estado, de una transformación del Estado. Recordemos que todo proceso revolucionario, especialmente el encabezado por el presidente Chávez, ha tenido como objetivo fundamental el socavar las estructuras liberales burguesas del Estado que aún todavía predomina dentro de la concepción de las estructuras de las instituciones públicas. Y además de la forma de relación desde el punto de vista geográfico, territorial de nuestro país. En esa propuesta de reforma constitucional se hablan de nuevas formas de organización territorial y social que implica la posibilidad del reconocimiento de la realidad urbana y rural, de la posibilidad de reconocernos más allá de una delimitación clásica que se había heredado producto de una visión cabilesca, de una visión colonial, en donde pues líneas delimitaban y dividían nuestras relaciones sociales. Lo podemos ver muy fácilmente. Un ejemplo, el municipio de Libertador, Chacao, Baruta, ¿cuáles son los límites? ¿Cuál es la verdadera diferencia entre esos distintos municipios? Por el contrario, hay realidades muy comunes entre la gente que vive en el sector del bosque, que es frontera con el sector del country, por darles un ejemplo, que es del municipio de Libertador, y todo lo que es el área de Chacao. Hay otras realidades, como por ejemplo el tratar de separar al 23 de enero de la parroquia Sucre o de Catia en el municipio de Libertador. La avenida Lecuna, que corresponde a una parroquia y prácticamente es una frontera entre una y otra parroquia, y resulta ser que es una misma realidad. Esto lo que implica es que hay relaciones históricas, sociales, incluso de origen de convivencia de utilización de servicios públicos, como las camionetas o el transporte público, como la misma tubería de origen del agua que surta esa zona, que dan y determinan una relación social distinta, diversa. Ese rescate tiene que ver además con una visión programática de lo que se concibe como país. No es un problema de repartición de tierra, es un problema fundamentalmente de reorganización político-territorial, geohumana, como decía la propuesta de la reforma constitucional. Pero eso tiene un origen precedente, que son los consejos comunales. Ok, te quería interrumpir para hacerte la pregunta, Nimmer, porque cuando estás hablando de esa nueva referencia geoterritorial, social, se supone que con la ley orgánica de régimen municipal y la creación de mancomunidades entre municipios debería haberse resuelto esos problemas a los cuales tú estás aludiendo. Es decir, ¿qué es lo que viene a agregar las comunas a las formas anteriores de lograr esa conciliación, esa concertación de gobiernos locales en aras de lograr precisamente una mejor gestión para los ciudadanos? Mira, ubiquémoslo de este plano. Los consejos comunales nacen concebidos, primero nacen del emerger de la organización social producto del fracaso de la ley de los consejos locales de planificación. La Constitución está establecido el establecimiento de consejos locales de planificación, en donde hay una especie de suborganizaciones establecidas en la ley del Consejo Local de Planificación, que son los consejos comunales y los consejos parroquiales. Pero el control, la cooptación que se desarrollaron los alcaldes en relación con estas formas de organización político-territorial y de participación para que la gente pudiese incidir en lo que es fundamentalmente la asignación de recursos para la priorización de necesidades en cada una de las comunidades, fracasó por esa cooptación política. Sin embargo, la gente se empoderó de la ley
pero desde su base más estructural, y empezó a organizar consejos comunales de planificación, lo que dio origen después a que el presidente Chávez detectara hábilmente esa forma de organización y convocara a lo que es la constitución de una ley para consejos comunales. Se separan los consejos comunales de la ley de consejos locales de planificación y empieza a observarse que da mucho fruto la posibilidad de que la gente empiece a organizarse, y de hecho en la primera etapa, en el primer año, se organizan más de 30.000 consejos comunales. Sin embargo, en una segunda etapa se detecta que el origen fundamental de los consejos comunales, que era generar unidades socioproductivas, resulta ser que no cumplen las expectativas de los consejos comunales, porque los consejos comunales, con la deuda social histórica que todavía está acumulada y que este gobierno ha desarrollado para poder efectivamente responder, sin embargo, la visión reivindicativa de los consejos comunales no se supera. Ahí es cuando es convocado la agregación de consejos comunales hacia comunas y se transfiere el banco comunal hacia las comunas, en lugar de ubicarlas en los consejos comunales como originalmente estaba establecido en la ley. Eso permite ver a la comuna como una agregación de consejos comunales, además con un requisito fundamental, que es el establecimiento de un proyecto socioproductivo o varios proyectos socioproductivos que generen aporte al Producto Interno Bruto y que incorporen a la ciudadanía ya no solamente a satisfacer la deuda social, sino que además puedan incorporarse al plano productivo y agregar al Producto Interno Bruto venezolano, que bien lo necesita. Ahora, Nimmer, déjame hacer una acotación a propósito del énfasis que tú has colocado en el proyecto de reforma constitucional, el cual perdimos aquel diciembre del 2007 que perdimos en ese referéndum, para decirles que si bien el proyecto de reforma constitucional fue el medio a través del cual se dio a conocer más ampliamente la idea de las comunas, el proyecto nacional Simón Bolívar, que antecede al proyecto de reforma constitucional, fue el que originalmente lo contempló. Es decir, esto lo digo a propósito de que no se vaya a entender que el proyecto de reforma constitucional, al cual la mayoría le dijo que no, pues lo estamos tratando de rescatar en este gobierno, a pesar de que la población se pronunció en contra. No, esto está contemplado en el proyecto nacional Simón Bolívar 2007-2013. Pero además, Eiber, es importante en relación con la reforma constitucional recordar que eran 69 artículos, y la complejidad de los 69 artículos es lo que obstaculizó la comprensión de la ciudadanía para poder aprobar todo lo que se planteaba ahí. Pero sin embargo, 1 o 2 años después, uno de los planteamientos de esa reforma constitucional fue aprobado por referéndum a través de la ciudadanía, que es la posibilidad de la reelección del presidente de la República y del resto de los cargos públicos en ese sentido. Eso es un indicador importante que nos advierte que el pueblo dijo que estaba de acuerdo con cosas planteadas en la reforma constitucional, en la propuesta de reforma constitucional, pero no con todo. Y ahí es en donde estoy absolutamente seguro que posteriormente lo que han sido las leyes del poder popular decretadas en el año 2010, que rescatan esta nueva visión, esta visión de la nueva geometría del poder y del poder popular y del poder comunal, pues ha gozado de una aceptación tal que ya vamos hacia 40.000 consejos comunales organizados y tenemos una cantidad importante de comunas en construcción en el país. Ahora, Nimmer, fíjate, tú acabas de dar un dato, 40.000 consejos comunales tenemos en el país, pero aunado a eso, el presidente Chávez, en su gran golpe de timón, gracias al cual pues nosotros adoptamos el mismo nombre, en aquel primer Consejo de Ministros del 20 de octubre del 2012, el presidente cuestionó precisamente la no existencia de esas comunas tal y cual como estaban concebidas en el proyecto nacional Simón Bolívar y como él y otros compañeros revolucionarios la habían concebido. Esto lo digo como introducción, Nimmer, para hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál es el balance al año 2013 de los consejos comunales y de las comunas? ¿Qué avances se han logrado? ¿Qué deudas quedan pendientes? Mira, yo creo que el poder popular ha encontrado un espacio extraordinario que ha permitido además apropiarse de su propia norma y desarrollar su condición de necesidad de organización popular. Los avances han sido extraordinarios. Creo que ha habido una carencia en algunos elementos formativos aún a lo interno de los consejos comunales, pero que la misma gente desde el punto de vista autogestionario ha empezado a desarrollar. Creo que si ponemos una balanza entre lo positivo y lo negativo, ha sido mucho más lo positivo. Hay un solo elemento, Eiber, que creo que debe afinar el gobierno revolucionario, que es la necesidad de comprender que el Estado no es un espacio de funcionariato público, sino de servidores públicos y que se deben al poder popular. La necesaria transformación de las instituciones públicas,
para adaptarse a las demandas del poder popular es una deuda que todavía existe. Y otro elemento importante es que las instituciones públicas no han comprendido que el poder popular, a través de las leyes del poder popular y específicamente a través de la ley de la Contraloría Social, tiene la herramienta perfecta y además sustentable para exigir cuentas. Te voy a narrar esta anécdota. Cuando yo fui presidente de la Escuela Venezolana de Planificación, una vez llegaron unas cartas a la institución de ciudadanos que firmaban con distintas direcciones y distintos números pidiéndome la copia de la nómina, cuánto se pagaba el sueldo, cuánto era el presupuesto de la institución, y la administradora pues me entraban las cartas y me decían, pero te traigo esto, simplemente para que sepas que llegaron, pero debemos suponer que no hay que darle respuesta. Y le dije, por el contrario, a esas cartas hay que darle respuesta en los términos en que ellos han solicitado y han exigido. Eso se llama Contraloría Social. Resulta ser que eso terminó siendo una investigación de una ONG que me enteré yo investigando después al año y medio, en donde se reconoce que una de las pocas instituciones públicas que dio respuesta a los ciudadanos, indiferentemente de que fuese de partido político, de color o de ideología, pero resulta ser que dio respuesta eficiente a lo que se llama Contraloría Social. Yo creo que esto puede servir como ejemplo en el hecho de la necesidad de darle la relevancia de la demanda de la información que requiere el poder popular para hacer control social y también para ejecutar sus propias políticas. Bueno, Nimber, estamos llegando al final del programa, lamentablemente se nos ha ido la luz, estamos haciendo todo un esfuerzo, esperamos pues no tener que repetir este programa. Pero ojo, no se fue la luz por esto, como verán, hay luz, no es una... Lo que pasa es que estamos en un semi-exteriores, por eso escuchan a nuestros queridos motorizados, absolutamente urbanos. Absolutamente urbanos. Nos vemos en el próximo Golpe de Timón.